Bienvenidos a esta cuarta charla de los Viladecans Science Talks. Hoy estamos con Nuria Salán Ballesteros, química de formación, doctora en Ciencia de los Materiales y Ingeniería Metalúrgica. Es profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña y actual presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología, la filial en Cataluña del Instituto de Estudios Catalanes. Ella en toda su labor ha destacado por fomentar el conocimiento de la ciencia y favorecer su conocimiento, sobre todo desde una visión de género, ¿no? Y en el año 2017 recibió el premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange por su trabajo de divulgación y persona que pues, empeñada en aproximar la tecnología a la sociedad en general, pero a las mujeres y a las niñas en particular. También participó durante un par de años en un programa que se llamaba El Ingenio Invisible, pero en catalán, L'Enginy Invisible, en una cadena de televisión Fibracat Televisión, un programa de divulgación también en clave femenina y que presentaba la vida de mujeres, de las mujeres y de sus descubrimientos y aportaciones que de alguna manera han cambiado la historia y han hecho progresar a la humanidad. Hoy nos va a hablar de la tabla periódica con un sugerente título, La cara oculta de la tabla periódica. Y ella nos plantea algunas cuestiones que creemos que en la charla de hoy van a quedar respuestas como las siguientes. ¿Quién hay detrás de cada elemento de la tabla periódica? ¿Por qué los elementos tienen estos nombres? ¿Quién se los ha puesto? ¿A quién hacen homenaje o reconocimiento? Todas estas cuestiones tienen respuesta y la historia ha recogido los nombres propios de los investigadores a quienes la tabla periódica ofrece un reconocimiento diario. Pero nuevamente las mujeres quedan escondidas, poco o nada visibilizadas. ¿Cuántas mujeres hay detrás de los cerca de 120 elementos? ¿Quiénes eran? ¿Cuál fue su contribución? Pues bueno, Nuria, estamos pues bueno, un poco esperando que nos expliques todo esto y salir de dudas y poder resolver y contestar a todas estas preguntas que nos has planteado. Cuando quieras, ya puedes Pues empezar. muchísimas gracias por la confianza y sin más voy a pasar a compartir pantalla porque es lo que dicen, ¿usted tiene algo que decir o tiene un PowerPoint? Pues yo tengo un PowerPoint y entonces con las mismas pues voy a compartir pantallas. Si todo va bien, estáis viendo ahora mismo mis transparencias. Entonces, bueno, pues este es el título que le puse, porque si le pongo directamente un título de la tabla periódica ha ocultado el talento de las mujeres, pues entonces ningún varón querría escuchar mi conferencia. Entonces, estos nombres así un poco crípticos, me he dado cuenta de que consiguen que ninguna parte de la sociedad se sienta excluida de mis charlas, porque no es en ningún momento mi idea, excluir a nadie. Por tanto, yo me presento, me ha presentado el compañero Basola y le agradezco muchísimo la presentación tan entusiasta que me ha hecho. Yo soy esta, estos son mis datos de contacto, pero me gusta mucho presentarme así. Yo soy profesora de metalurgia, mis estudiantes me conocen como la dama de hierro. De hecho, en esta imagen que veis yo soy esta. Y me he encontrado varias veces que jóvenes que han visto forjado a fuego, que es todo mentira, pues se apuntan a los talleres de forja y se sorprenden de que la maestra forjadora se llame Guillermina, que está aquí con la bata azul, y la ayudante forjadora se llame Nuria. Nosotras no nos sorprendemos. Pero bueno, y entonces esta es una imagen muy bonita, una estampa, una foto que nos hicieron que parece un bodegón, pero no, no, es real y somos nosotras. También soy cabezuda de Tarrasa. El año pasado me escogieron como Capgros. No tengo un premio Nobel ni lo tendré nunca, pero tengo un Capgros que descubrí que para los niños de 5 años es igual de valioso e importante. Soy hija de dos palentinos que tuvieron tres hijas, soy la mayor. Mis padres no tienen estudios, son vivos y viven aquí en San Boi de Llobregat, cerca de mi casa, pero supieron sobreponerse a tener una hija curiosa e inquieta que quería ser científica, que se quiso dedicar a la ingeniería
y no a la ingeniería cualquiera, sino a la metalúrgica. Entonces, estos son mis padres y siempre comparto su imagen porque es el origen y es de donde vengo. Tengo dos hermanas que están aquí, tengo dos hijas, tengo dos nietos que no me dejan que os enseñe su cara, pero del pie no me han dicho nada. Por tanto, este es el pie de April y Leo tiene un pie equivalente. Y en el fondo soy una persona que le gusta mucho todo lo que hace. Y me gusta la fiesta y me gusta hablar con mis amigos, por tanto esta imagen también me reconoce. Pero he venido a hablaros de la tabla periódica. Mirad, la tabla periódica en estos momentos cumple 155 años y le debemos a Mendeleev, que tuvo no solo una idea brillante, sino humilde. Los científicos de la época de hace 155 años, los elementos, los pocos elementos que conocían y además descubrir elementos químicos era en aquel momento algo que estaba al alcance de la comunidad científica, por tanto, se descubrían muchos porque era donde focalizaban los esfuerzos, a identificar un nuevo elemento, entonces los iban agrupando por similitud y la obsesión era conseguir empaquetarlos en algún tipo de cuadrícula que quedaran todos recogidos de manera más o menos organizada. Y bueno, pues no tenían mucho éxito porque había una disparidad grande entre uno y otro, sí que había similitudes, pero no lo suficiente como para compactar los elementos. Entonces Mendeleev tuvo una idea brillante, que es suponer que no habíamos descubierto ni muchísimo menos todos los elementos que podía haber en la naturaleza. Entonces, este punto de humildad de considerar una red, una cuadrícula, en la que había tantos huecos o más que elementos conocidos, permitió distribuirlos, organizarlos con un cierto orden. Esta fue la primera tabla periódica que Mendeleev diseñó. Como veis, hay más huecos que elementos conocidos. Y por eso digo el punto de humildad, de ser capaz de reconocer que no lo sabemos todo. Entonces, los elementos se agrupaban en aquel momento por su capacidad de formar o por su afinidad a la hora de formar compuestos, qué tan parecidos eran los compuestos que formaban. Por eso se ponían en forma de los subóxidos, los óxidos, los esquióxidos, etcétera. A medida que se van descubriendo más elementos, esta tabla periódica va completándose y nacen los conceptos de periodo, que es cada línea horizontal que equivalía a cuántos niveles de orbitales atómicos, de orbitales electrónicos hay en un átomo, y los grupos, que son las columnas, que son indicadores de cuántos elementos hay en la capa más externa de valencia. Entonces, Mendeleev va completando, bueno, Mendeleev, la sociedad, va completando la tabla periódica hasta que llegamos a la tabla periódica que tenemos en estos momentos con casi 120 elementos, como ha comentado el compañero. Claro, estos símbolos que pueden parecer crípticos, que nos los han hecho estudiar y memorizar en algún momento durante nuestra vida de estudiantes de secundaria, pues tienen un origen y, y algunos son como más evidentes, otros no tanto. Sí que es verdad que esta es la tabla periódica que conocemos en estos momentos, pero os he de decir que he descubierto más tablas periódicas creativas. Esta concretamente es la orla de los estudiantes de la escuela en la que yo imparto docencia, la UPC de Tarrasa. Fue la última promoción de peritos químicos y decidieron hacer una orla en forma de tabla periódica y pusieron en la columna de los gases nobles a las pocas chicas que tenían en aquel momento en clase. Recordemos que las mujeres en este país han podido estudiar desde el 8 de marzo de 1910, que es cuando se firmó un real decreto que permitió que las mujeres accediesen libremente a los estudios. Pero aunque esto estamos hablando de 1810, en las titulaciones de ingeniería costó muchísimo más que las mujeres estudiasen. Entonces, aquellos peritos químicos tenían muy poquitas chicas, las pusieron en la columna de los gases nobles, ellos se repartieron por todo el cuerpo de la tabla periódica y pusieron al cuerpo de profesorado en la zona de las tierras raras, como no podía ser de otra manera. Entonces me hizo mucha gracia esta tabla periódica y pensé, bueno, pues la vas a compartir. Luego encontré esta que hicieron también un poquito más distraída para asociar las imágenes a los elementos con dibujos, ¿no? Con dibujos para facilitar esta capacidad asociativa y memorística que tenemos de recordar un elemento porque lo asociamos a una imagen más que a un nombre que pueda parecer ininteligible. Los nombres de los elementos tienen un origen, entonces me entretuve en buscar cuál era el origen de cada uno de los elementos. Entonces encontré que muchos de ellos hacían honor
a asteroides, a planetas, por esta pasión y curiosidad que ha tenido el ser humano siempre por aquello que nos queda lejos y nos parece tan atractivo desde la distancia. Entonces, los cuerpos estelares han despertado siempre como mucho atractivo y se ha hecho este reconocimiento. El Mercurio, que el Mercurio hace honor al elemento, perdón, al planeta Mercurio, y Mercurio, por cierto, el símbolo Hg viene de hidrargiros, que quiere decir plata líquida, agua, hidra, giros, plata. Uranio del planeta Urano, Neptunio, Plutonio, de los planetas Neptuno y Plutón. Lo siento, yo soy de la generación que me enseñaron que Plutón era un planeta y creo que ya soy muy mayor para decidir que no. Por tanto, lo sigo considerando un planeta. Cerio por el asteroide Ceres, el mayor asteroide que conocemos, Selenio por Selene, la Luna, y Titanio, que eran los asteroides de Saturno, si no voy errada, y que son los primeros hijos de la Tierra. Entonces, estos nombres venían asociados a los elementos pues, para hacer honor a cuerpos estelares, ¿no? Hay más de 20 elementos que tienen nombres de lugares del mundo. Normalmente, en este caso, es porque la persona que ha descubierto ese elemento rinde homenaje a su zona natal o a la zona donde vive o a la zona donde se ha desarrollado. Entonces, algunos de los nombres son más intuitivos que otros: Escandio por Escandinavia, Galio por Francia, Germanio por Alemania, Itrio, Terbio e Iterbio son zonas de Suecia, y un montón de elementos descubiertos por investigadores suecos se dedicaron con ahínco a encontrar elementos químicos. Europio, Etulio, que es el nombre em, lo de Portugal, Polonio, a Francio. Estos dos, fijaos que los he puesto en un tono púrpura. Los he puesto en un tono púrpura porque detrás hay una mujer investigadora. Americio por el continente americano, Berkelio por la ciudad de Berkeley, California por el estado de California, o Renio por la zona del Rin. Estos tienen pues, un origen en una localización geográfica. Nombres de propiedades. Hay como casi 40 elementos que se asocian a una propiedad. Croma quiere decir color, capacidad de tener color. Bromos quiere decir mal olor. El bromo, los compuestos de bromo suelen tener un olor desagradable. El magnetismo, el magnesio que hace productos, genera productos que tienen este comportamiento. El argón, que es una definición de inactividad. Origen oscuro, zinc en alemán, que es el que da elemento al zinc porque sus compuestos tienen un color bastante oscuro. Verde esmeralda, las sales de berilio suelen tener este color, y ese berío quiere decir verde esmeralda, mientras que cloros quiere decir verde amarillento, o sea, amarillo verdoso, perdón, que es el color del gas cloro. O zargun, que es en árabe, zargun es amarillo dorado, y que es el color del circonio, de los compuestos de circonio, o arsénicon, que es el color oro pimiente, un amarillo rojizo. Otros nombres, otros elementos que rinden homenaje a las propiedades sería el rubidius, que quiere decir rojo intenso, el violeta, la Y de iodas, que quiere decir color violeta, indio, que es el azul índigo, el color del espectro de este elemento, azul oscuro, el cesio, que quiere decir azul cielo, que es el color del espectro, arco iris, iridio, los compuestos de iridio suelen tener estas tonalidades iridiscentes, o sea, con diferentes colores en función del espesor con que la luz los atraviesa, pues difracta la luz de un color u otro. Los elementos generadores de agua, el hidrógeno, por eso acaban en gen, porque son generadores, el nitrógeno, porque genera nitratos, o el oxígeno, que genera óxidos, o el platino, que el platino le puso este nombre un descubridor español que en Sudamérica descubrió unas pepitas de algo, un metal feíto que parecía plata. Entonces le llamó platino por decir es que es algo como una platita, un platino. Y de ahí el nombre de platino. Y este nombre se puso en 1748 y quería decir esto, similar a la plata. Luego hay nombres mitológicos, o sea, también esta inquietud que hemos tenido por las deidades eh, de otras culturas anteriores a la época católica y tal, o a las épocas en las que ya se instalaron los monoteísmos, etcétera, etcétera. Entonces, Vanadis es una diosa escandinava. Entonces, aquí veis un personaje manga
porque hay una serie de dibujos manga en el que sale Vanadis, el personaje. Claro, los chicos que jugaban a este juego, que conocían a este personaje, no se les había ocurrido asociarlo al elemento vanadio. Tantalio, que es Tántalo, el hijo de Zeus; Níobe, que da nombre al Niobio, que es la hija de Tántalo; Palas, la diosa de la sabiduría, que da nombre al Paladio, por eso les he puesto color violeta o púrpura tanto al vanadio como al niobio como al Paladio, porque detrás tienen una figura femenina; Prometeo, de Prometeo; Otorio, del dios Thor, bueno, pues no lo he puesto con su martillo, pero no sabía si poner un dibujo o poner al marido del Zapataki, que también hace muy bonito en una transparencia. Y nombres de científicos encontré hasta 12 que yo haya podido reconocer o identificar. El Curio por Pierre y Marie Curie, he puesto el nombre de Marie Curie en púrpura; Einsteinio por Albert Einstein; Fermio por Fermi; Mendelevio, Novelio, perdón, el Novelio está con L geminada porque lo puse en catalán y no me he dado cuenta hasta ahora, pido disculpas. El Laurencio por el investigador Lorenz; Unilquadium. Durante un tiempo hubo un elemento, el 104, que no tuvo nombre, y mientras no tuvo nombre se le puso el nombre en latín. Unilquadium quiere decir 104. Ahí quería explicarles una curiosidad. Cuando hay un elemento que se ha descubierto, se hace como una campaña entre la comunidad científica y la IUPAC, que es quien gestiona las candidaturas que se proponen, pues, por entidades y tal. Una comunidad de Rusia propuso que este 104 se llamara KU por Kurchatov, mientras que los americanos apostaron por RF de Rutherfordium, en honor a Ernest Rutherford. Cuando se hace la votación no sale ni uno ni otro. Al final se llama de otra manera, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero que no es ninguno de estos dos. ¿Qué pasa? Que cuando se ha propuesto un nombre y no sale, ya no puede volver a ser propuesto. Esta condición se impuso para evitar que cada vez que aparece un elemento nuevo se recibiera una luz de millones de propuestas. Entonces, cuando una comunidad científica o una entidad hace una apuesta por un nombre, es porque sospecha que tiene una posibilidad de ganar. Si no, no consume este comodín de poner este nombre. Lo mismo pasó con el 105, el Unilpentium, que hubo una propuesta para llamarlo Agnio por Otto Hahn, que no salió, cosa que la verdad me alegro mucho, luego os diré por qué, y otra a nombre de Niels Bohrium por Niels Bohr, y que tampoco salió. En el caso del 104 me alegro que no saliera el nombre de Rutherford. Ahora os diré por qué, igual que en el 105 me alegro de que no saliera Otto Hahn, pero también os descubriré el motivo de que yo ahora me ponga así un poco miserable, ¿vale? El gadolinio por Gadolén o el samario por Samarsky. Y en cuanto a cuántos elementos tienen el nombre de una investigadora mujer, acaba rápido. Uno. Ya está. Dedicarse a hacer estudios de género en el ámbito científico es un chollo, porque acabas enseguida. Acabas enseguida. Tenemos un montón de nombres o de historias de hombres y investigadores, pero cuando buscas historias de investigadoras, fin, acaba rápido. Solo hay un elemento de la tabla periódica que haga homenaje a una figura femenina, el Meinerio. El Meinerio en honor a Liz Meiner. Liz Meiner, una investigadora alemana de origen judío, que del siglo pasado, bueno, nació en el siglo XIX y murió en el siglo pasado. Ella fue colaboradora de Otto Hahn y juntos descubrieron el protactinio en 1918. Os he de decir que Liz Meiner, que era una excelente investigadora, nunca pudo tener un contrato porque la universidad en aquellos tiempos no podía tener mujeres contratadas legalmente. Por tanto, ella podía trabajar, pero entraba por una puerta del sótano, accedía al laboratorio y nunca tuvo la posibilidad ni de entrar ni de salir por la puerta principal, porque aunque todo el mundo sabía que estaba, todo el mundo hacía ver que no existía. Por tanto, la comunidad se beneficiaba del talento de Liz Miner, pero ni la reconocía ni le pagaba. Ella vivía de una ayuda familiar que recibía una, una asignación mensual, más bien breve. Entonces, la comunidad científica la obsequiaba para que ella pudiera vivir con dignidad. Por tanto, le hacían llegar pues cestas de alimentos o invitaciones para ir a la ópera, o invitaciones para ir a conciertos, para que ella pudiera vivir con la calidad que hubiera tenido si hubiera tenido un sueldo. Por tanto, la comunidad científica le reconocía lo que
la parte legal de la sociedad no le permitía reconocer. Bueno, pues ella, una gran colaboradora de Otto Hahn, descubren juntos el protactinio y cuando llega la invasión el despliegue de los nazis en Alemania, ella huye, al tener un origen judío, huye, se instala en Suecia y es en Suecia cuando se entera de que Otto Hahn ha publicado un artículo en el que propone una teoría que hicieron los dos conjuntamente, que era la teoría de la fisión nuclear. Los dos estuvieron trabajando en explicar el fenómeno por el cual un átomo se divide en dos y libera una gran cantidad de energía. Esto es la fisión nuclear. Pero ella tiene que huir y Otto Hahn lo publica en 1938 sin ella. Cuando ella se entera, le escribe una carta a Otto Hahn y Otto Hahn le contesta que lo ha hecho por protegerla, para que nadie se fije en ella y no la vayan a buscar. Bueno, es una excusa un poco... eh, a mí no me cojea mucho, me cojea, porque luego en 1945, claro, como él es el único autor de esta teoría, le proponen a él para recoger un premio Nobel de física y él lo recoge sin ningún tipo de problema, sin mencionar el nombre de su colaboradora, sin la cual no hubiera podido tirar adelante aquella investigación. No mencionó para nada el nombre de Liz Miner, motivo por el cual Otto Hahn sale en todos los libros de texto, mientras que ella no, porque ni sale como autora de la teoría, ni se le reconoció durante aquella ceremonia de los premios Nobel que no le costaba nada a Otto Hahn haber dado las gracias verbal y públicamente a su colaboradora, pero no lo hizo. A ella le han asignado un elemento químico, sí, pero nunca podremos tenerlo en las manos, porque es de estos elementos que han existido fracción de segundos, lo justo para ser identificado. Nunca podremos tener una pieza y decir, mira, tengo un objeto de minerio. Por tanto, es una victoria un poco pírrica, pero bueno, pues este es el único elemento. Aquí acabaríamos. Entonces, me dediqué a buscar más elementos que tuvieran detrás una historia de mujer. Encontré, como no, Marie Curie. Marie Curie forma parte de estos elementos ocultos, estos elementos que han tenido una historia oculta. Ella tiene en su haber tres elementos en los que ella participó en su descubrimiento. Uno, el curio, que recibió el nombre de la familia, del apellido familiar de Pierre y Marie Curie. Radio, porque era el elemento con el cual pudieron describir la teoría de la radioactividad, y el elemento polonio, que le pusieron este nombre haciendo honor al país natal de Marie Curie. Sabéis que su nombre era Marie Sklodowska. En 1903, el matrimonio Curie recibió un premio Nobel junto con Henri Becquerel, pero ella no pudiera recogerlo. Resulta que los premios Nobel, y aquí permitidme que haga una pausa en mi exposición. O sea, ella ganó un premio Nobel con Pierre Curie y con Henri Becquerel, un premio ex aequo. La Academia Nobel impuso como condición que de la dotación económica asociada a aquel premio, la mitad fuera para el matrimonio Curie y la mitad para Henri Becquerel, con lo cual diluyó de alguna manera la participación de Marie Curie, pero ella formaba parte de los nombres de las personas reconocidas con este galardón que se estaba otorgando desde 1901 y que era en aquel momento el galardón de máximo reconocimiento para una persona del ámbito de las ciencias. 1903, ¿por qué no se lo dieron en 1901? Pues en 1901 se convoca la primera ceremonia de premios Nobel. Entonces yo os quería explicar de dónde salen los premios Nobel. Los premios Nobel se crean con la fortuna de Alfred Nobel. Alfred Nobel, que muere en 1896 y en su testamento deja escrito que la gran fortuna que ha amasado gracias a la patente de la dinamita, patente de 1867, y que le reportó unos beneficios enormes, pero que también le han generado un sentimiento de culpabilidad, porque él cuando diseñó la dinamita lo hizo porque quería garantizar que hubiera de manera fácil y accesible y económica un explosivo seguro, un explosivo de fácil manejo
y que no generase pues, daños a la población, porque hasta ese momento se utilizaba la nitroglicerina, que era muy inestable, y él ya había vivido en su propia familia que un hermano suyo pequeño, manejando nitroglicerina, pues murió por culpa de la explosión. Entonces él se dedicó a buscar la manera de estabilizar la nitroglicerina con diatomeas de tierras raras. A esta, a esta versión estable de la nitroglicerina le llamó dinamita, la patentó, y él pensó, de una manera quizá ilusa, que con un explosivo barato todos los países podrían explotar con facilidad sus recursos naturales y entonces pues acabarían las guerras en el mundo y se acabaría el hambre y tal. Y bueno, vamos, que se equivocó de punta a punta, pero él no tenía la culpa, o sea, él tuvo una buena idea, pero luego siempre viene alguien más memo y lo utiliza fatal. Pero tenía una cantidad de dinero enorme y entonces no se sentía cómodo, sobre todo porque había una parte de la sociedad civil que le hacía culpable de las desgracias provocadas por la dinamita, por ser el descubridor. Entonces, él propone que su fortuna, una gran parte de su fortuna, como el 80% de su fortuna, se destine a crear una academia que reconozca los logros de personas que hayan trabajado por el bien de la humanidad. Y entonces propone que haya un premio de física, otro de química, otro de literatura, otro de medicina y otro de paz. Deja escrito que si la academia considera adecuado crear una nueva modalidad de premio Nobel, que lo puede hacer así años más tarde, se propondrá el premio Nobel de Economía, si bien desde 1967 ya se acordó que no se crearía ninguna modalidad más de premios Nobel. Por tanto, en estos momentos hay seis: física y química, que son dos en realidad, literatura, medicina, paz y economía. Eso sí, dejó escrito que nunca hubiera un premio Nobel de matemáticas, porque según la historia, la única novia que tuvo Alfred Nobel se le fugó con un matemático. Entonces, detrás de una gran idea, no dejamos de tener siempre un memo. Entonces, este señor, cuando deja escrito en su testamento que se cree esta academia, la primera edición, la primera convocatoria de premios Nobel será en 1901. En aquel momento, Pierre Curie y Marie Curie son dos científicos reconocidos y Pierre Curie recibe en solitario una carta en la que le proponen para ser el receptor del primer premio Nobel de física de la historia. Aquellos premios tenían una gran cantidad de dinero que pues, ayudaría muchísimo a la investigación a quien lo recibiera. Pero Pierre Curie rechaza aquel premio porque su esposa no está. Su esposa no está reconocida en aquel premio que solo se le otorgan a él. La academia le dice que o solo o nada, y él dice que nada. La academia no está preparada para esto, no se lo esperaba, y tiene que buscar un plan B. El plan B fue Röntgen, que Wilhelm Röntgen, que recibió en 1901 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiación X, que tenía el nombre de X porque era una radiación desconocida, y que eso sí, también subió a recoger el premio sin reconocer la colaboración de su esposa, Ana Berta Ludwig, que es, por cierto, la propietaria de la primera radiografía que se hizo en la historia, un 8 de noviembre de 1895, en la que, si buscáis la imagen, se ve claramente la mano de una mujer porque tenía la arandela, el anillo de casada. Pero bueno, entonces en 1901 será Röntgen quien recoja este premio Nobel de Física y no Alfred Nobel. Claro, se genera un pequeño run run en la comunidad científica porque Pierre Curie es alguien muy apreciado. Así, en 1903, Pierre Curie recibirá otra vez una propuesta para recoger un premio Nobel, eso sí, ahora ya con su esposa, pero también con Henri Becquerel. Y así queda como muy diluido los tres, ¿eh? Ya no es entre uno, sino entre tres, y con este detalle de que Marie Curie forme parte de una mitad del dinero, que no es un premio entre tres. Así, Marie Curie se convertirá en la primera mujer en la historia en ser reconocida por un premio Nobel. Esta categoría, este reconocimiento, perdón, le permitirá en 1911 tener un segundo premio Nobel, esta vez de química, con el cual se convertirá en la primera persona en ganar dos premios Nobel y en ser hasta la fecha la única persona que ha tenido un reconocimiento de dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes. Ha habido más investigadores que han tenido dos premios Nobel, pero siempre en la misma disciplina. En 1911 ya era viuda. De hecho, el primero ella no pudiera recogerlo, ella ni Pierre Curie, porque Pierre Curie estaba ya muy enfermo
y ella decidió que no dejaría a su esposo para ir a recoger un premio. Por tanto, curiosidades y paradojas de la vida, Henri Becquerel tuvo que recoger el premio en soledad. Ella vivió dedicada a su trabajo. De hecho, esta imagen que veis de Marie Curie es una de las pocas que tenemos. Como ya la primera imagen, la primera fotografía que le hicieron era ya de ganadora de Nobel, ya viuda, todas las imágenes que tenemos de ella son de una mujer triste, vestida de negro, sin ningún complemento, despeinada, dedicada a su trabajo. Eh, ¿Qué niña puede querer ser Marie Curie? Que sí, muy lista, muy ganadora de 2 Nobel, pero la imagen de la tristeza andante. Entonces, ha sido la única referente que hemos tenido en muchas ocasiones. De hecho, en la única enciclopedia que había en casa de mis padres, cuando yo tenía 10 años, solo había un nombre de mujer de ciencias, Marie Curie. Eso nos ha llevado a más de una a pensar, cuando teníamos 10 años, que después de Marie Curie éramos nosotras quizá las segundas científicas de la humanidad, porque no habíamos sabido que hubiera habido otra. Más mujeres que ha habido detrás de elementos. La hija de Pierre y Marie Curie, Irene Joliot-Curie. Ella descubrirá el elemento francio, pero no va a su nombre. Aunque ella fue la investigadora que propuso todo el diseño del experimental para identificar este elemento, había contratado a Marguerite Prey, una laborante que era una chica que sencillamente ejecutaba órdenes, ¿eh? Ella ejecutaba órdenes, sí, muy poco colaboradora, o sea, no podíamos decir que fue una investigadora porque ella no participó en ninguna propuesta de diseño de experimentos, sencillamente fue una trabajadora del laboratorio. Pero cuando se identifica el francio y Irene Joliot-Curie va a solicitar el registro de ese elemento como autora, el gobierno francés tiene una espinita contra Irene Joliot-Curie, y es porque Irene Joliot-Curie se había dedicado a fomentar las políticas de becas para niñas, porque había visto que en Rusia se daban becas para niñas. En Europa, todas las ayudas económicas o los programas de, mm, ay, ¿cómo le llaman? De mecenazgo, no me estaba saliendo la palabra, todos los programas de mecenazgo y las ayudas que se podían hacer eran para chicos. Para chicas no. Si las mujeres cuando se casaban dejaban de estudiar o dejaban de trabajar, ¿para qué vamos a formar a las chicas? Pero ella había visto que en Rusia se formaba también a las chicas, y cuando propuso en Francia de crear bolsas de becas y ayudas académicas para chicas, la tacharon de bolchevique, y eso le puso una X grande en la espalda. Entonces se lo hicieron pagar cuando no le permitieron reconocer el elemento a su nombre. Por tanto, el francio, aunque ella fue la descubridora, la investigadora detrás de la investigación, está reconocido a nombre de Marguerite Perey. En fin, esta es una de las fotos, de las pocas fotos que hay de Marie Curie con sus hijas. Ella es la mayor, Irene Joliot-Curie, Eva la pequeña, que fue artista, modelo, dibujante, fotógrafa y autora de la mejor biografía que se ha hecho nunca de su madre. En esta foto, que es para mí muy significativa, es una foto del encuentro Solvay. La Solvay organizaba los encuentros de científicos y invitaba a las mentes brillantes de la ciencia del momento. Entonces, como veis, todas las mentes brillantes, si podemos leer los nombres, reconocemos los nombres que han salido en todos nuestros libros, ¿eh? Los nombres de Picard, de Lorentz, de Ellis, todos los nombres de Bauer, nombres que hemos reconocido en ecuaciones, en expresiones, Fermi, etcétera. Y hay tres, Rödinger, que está aquí al lado de Marie Curie, y entonces, perdón, Rodinger es este de aquí, al lado de Irene Joliot-Curie. Tres mujeres: Irene Joliot-Curie, Marie Curie y Liz Meitner. Irene Joliot-Curie, la hija de Pierre y Marie Curie, a la que le negaron este elemento. Marie Curie, a la que intentaron eliminar de los premios Nobel. Y Liz Meitner, a la que Otto Hahn le negó el protagonismo, pero la comunidad sabía que eran ellas, por tanto las invitaba y les reconocía su validez, su valor, y esta imagen por eso digo que es bastante significativa. Más sin nombre de la ciencia, Julia Lermontova, la colaboradora de Mendeleev. No habréis oído hablar de ella nunca, yo tampoco. Yo cuando me puse a hacer investigación para esta conferencia. Entonces, Julia Lermontova trabajó con Mendeleev, fue discípula de Bunsen y estudió compuestos de platino. Ella trabajó en síntesis de hidrocarburos, y una ecuación, que es la ecuación de Butlerov-Eltekov-Lermontova,
En los libros antiguos de química orgánica sale con este nombre, con los tres, Butlerov, Eltekov, Lermontova. Ese mismo libro, en una edición más actual, descubrí que solo sale como reacción de Butlerov-Eltekov. El nombre de Lermontova ha desaparecido y a nadie le ha parecido mal. O sea, vamos, ellas desaparecen, pero nadie le sabe mal y no sale en ningún libro de texto, está totalmente desconocida. Harriet Brooks, colaboradora de Rutherford, ella demostró que el gas que se desprendía en una radiación radioactiva era un nuevo elemento. Más adelante se supo que era el radón. Ella con Rutherford publicaron juntos en 1901 un artículo sobre este tema, pero en 1902 Rutherford volvió a publicarlo con Soddy y esta vez a ella la eliminaron de la historia. Entonces, claro, cuando se propone a Lord Rutherford para ganar un premio Nobel en 1908, obviamente Harriet Brooks, vamos, ni está en la convocatoria ni se la espera. Por eso he dicho antes que me alegraba de que no le hubieran dado un elemento químico al nombre de Rutherford, igual que me alegro de que no se lo dieran a Otto Hahn, porque los dos fueron bastante miserables en no querer reconocer a sus colaboradoras mujeres, que habían estado con ellos mano a mano. Bueno, no sé si la palabra miserable es la más adecuada, es la que me viene a la cabeza. Si a alguien le molesta, pido disculpas, pero es la que me viene a la cabeza por no decir una palabra malsonante. Entonces, él gana un premio Nobel, ella no. El nombre de él sale en todos los libros de texto y ella protagoniza mi conferencia, pero poca cosa más. Ida Nodak Teik, ella era maestra y dejó su trabajo para dedicarse a investigar con su marido Walter Nodak a cambio de trabajar nuevamente sin contrato, sin sueldo, igual que Liz Miner. Los dos juntos, el matrimonio Nodak, descubrirán el renio y en algún momento han identificado un elemento eh, de masa atómica, de número atómico 43, pero no suficiente tiempo como para poderle poner nombre. Entonces, más adelante este elemento se conseguirá aislar de manera sintética, que es el tecnecio. Ellos le querían llamar masurio, que eran alemanes, era la zona de su comarca. Entonces, ella se incorporó, como digo, sin sueldo y, como os comentaba, reclamaron el elemento 43, pero no lo pudieron tener, que es el tecnecio. Ella fue nominada a la Academia Nobel hasta en 3 ocasiones, pero no le dieron nunca. No es algo extraño que cuando en una propuesta hay varios nombres, el nombre que cae y que no llega a ser definitivo como candidato finalista es el nombre de la mujer, es el nombre que se cae siempre. Pues a ella le pasó hasta en 3 ocasiones. Otros dos nombres desconocidos, Margaret Todd y Stephanie Horowitz, en este caso los isótopos invisibles. Fue Margaret Todd quien propuso la definición de isótopo, que quiere decir isótopos, mismo lugar, hablando de dos átomos distintos que ocuparían el mismo lugar en la tabla periódica porque tenían el mismo número atómico, el mismo número de protones, el mismo número de electrones, pero no el de neutrones, que es lo que distingue a un isótopo de otro. Entonces, la palabra isótopo la acuñó Margaret Todd y fue Stephanie Horowitz quien demostró la existencia de los isótopos trabajando con plomo. Aisló isótopos de plomo para demostrar la teoría de su compañera Margaret Todd, pero los nombres de ninguna de las dos no se conocen, no salen en los libros ni nada. Entonces busqué nombres de españolas. Me habían hablado que en Zaragoza, en el grupo del investigador Casares, había habido mujeres. Había habido un espectroscopista, Miguel Catalán, que quería tener mujeres en sus equipos de trabajo porque decía que le gustaba la seriedad y la rigurosidad y la pulcritud con que las mujeres hacían las tareas de investigación. Entonces, Miguel Catalán tenía casi tantas mujeres como hombres y era como un grupo extraño, el de Miguel Catalán. Entonces, Casares tenía a mujeres trabajando con él. Creedme que no he conseguido más datos que los nombres. Carmen Brugger Romaní y Trinidad Salinas Ferrer. No os puedo decir ni en qué año nacieron ni en qué año murieron. Sé que trabajaron, encontré trabajos previos a la Guerra Civil en los que salen con Casares en estudios de aislamiento de flúor y el efecto de los minerales en la calidad del agua, pero cuando llega la Guerra Civil cierran el laboratorio y cuando vuelven al laboratorio todos los trabajos de estas mujeres han desaparecido. En todo caso, los descubrimientos, patentes, tal, están a nombre de Casares y ellas pueden decidir seguir trabajando, empezando de cero
o no hay muchas más opciones. Y es con normalidad, ¿eh? Nadie se lamenta por esto. Pero bueno, y esto que os cuento, acabo aquí ya, porque podía estar lamentándome de situaciones de invisibilidad mucho tiempo, de ahí el nombre de la cara oculta de la tabla periódica, no ha sido un hecho aislado. Hemos tenido esta invisibilidad bastante aceptada, el hecho de que en los libros de texto no hayan salido nombres de mujeres más allá de Marie Curie, nos ha parecido tan natural. Es el nombre que todo el mundo conoce. Dime el nombre de una inventora, Marie Curie. Marie Curie fue científica, no fue inventora, pero no salen nombres de inventoras en los libros. Y lo que pasa es que si no hay nombres de mujeres, no tenemos modelos y sin modelos no hay vocaciones. El caso es que esta invisibilidad aceptada viene de muy lejos. Mirad, esta imagen es de una imagen de un equipo de investigación o de personal dedicado a la investigación en Zaragoza, en la que reciben la visita de alguien y se hacen la foto de rigor. El equipo, como digo, tenía muchas mujeres que veis claramente en la foto. Ah, que no las veis. Espera, ahora. Esto es lo que ha pasado. Igual que en esta fotografía las mujeres nos han puesto al final, la historia nos ha puesto en las últimas páginas, aquellas que nadie llega a leer o aquellas que cuando se cose el libro las páginas se caen y nadie las reclama. Por eso me he dedicado, como ha dicho el compañero Asola, a hacer campañas de visibilización para reivindicar los nombres y los hechos y los logros y los descubrimientos y los inventos de tantas mujeres. Esto me ha llevado a tener un programa, El Ingenio Invisible, que ha sido un programa no solo de televisión, sino una colección de conferencias o esta exposición que veis aquí, o a crear la primera enciclopedia de mujeres STEM, de la que tengo ya en papel los dos primeros volúmenes y me gustaría pensar que me va a dar la vida para dejar más volúmenes escritos con los nombres que tengo localizados de mujeres, sobre todo creadoras de contenido, no solo investigadoras, sino creadoras, más inventoras, o de dar soporte a Casio cuando decidió mi buen amigo Eloy Bernal poner imágenes de mujeres en las carátulas, que siempre es mucho más útil tener la imagen de cualquiera de ellas que la de Pikachu en una calculadora. Pero bueno, queda mucho por hacer. Yo, más allá de rescatar estas figuras ocultas, persigo captar la atención de futuras generaciones para decir, no vais a ser las primeras ni de lejos. Otra cosa es que los nombres no estén tan visibles, pero bueno, esto creo que va cambiando poco a poco. Queremos atraer talento joven y sobre todo talento femenino para las STEM porque las necesitamos y sobre todo que esto contribuye a reducir las brechas de género en todos los sentidos, económico, poblacional, etcétera. Mirad, ningún niño y ninguna niña pueden querer ser aquello que no conocen. La falta de modelos nos hace perder talentos y como esto lo he dicho tantas veces, pues al final ya me he atribuido la frase. Por eso pongo que lo dice la Salán. En fin, si yo le dijera ahora a un grupo de jóvenes, el futuro es vuestro, no mentiría. Pero fijaos que esta frase no separa talento de chicos de talento de chicas porque no tiene ningún sentido. Acabo con una imagen de una colla castellera, un castillo humano porque me sirve mucho para mi propósito. Mirad, cuando las collas castelleras eran solo de chicos, nunca pasaron de 8 pisos. Ahora estas collas castelleras son híbridas, ¿eh? Tienen chicos y chicas y han podido llegar a 10 pisos. Y es porque cuando combinamos talento, los resultados son siempre muchísimo mejores. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición por si me quisierais hacer alguna pregunta. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Nuria, por esta interesante conferencia. La verdad es que muchos de los nombres, estoy seguro que los asistentes no los conocían. Yo al menos, pues bueno, lo que comentas, ¿no? A partir de Marie Curie ya parece que no hay nadie más, ¿no? Ah, Mientras la gente se anima, en todo caso, os voy dando instrucciones. Durante todo el tiempo de la charla de Nuria habéis estado con las cámaras y los micrófonos apagados para evitar pues, algún tipo de molestia y tal. Ahora ya tenéis la posibilidad de irlos abriendo si queréis hacer alguna pregunta. En todo caso, yo estoy pendiente de vuestros micrófonos. Si tuvierais algún problema, solicitáis reactivar el audio y yo ya os iría dando el audio. Si aún y así persistimos en algún tipo de problema, siempre tenéis el chat para poder hacer las preguntas que yo se las trasladaría
tranquilamente a Nuria. Y para empezar, ¿no? El tema del deshielo, ¿no? El tema de la primera pregunta y tal. Yo tengo dos cosas que comentar, Nuria. Una es el nombre de qué nombre se ponía a los elementos. Yo creo que ha ido cambiando, ¿no? O sea, no sé si en una primera época era el descubridor el que tenía la potestad de poner el nombre, después fueron las instituciones, no las organizaciones químicas, no sé. Mm, Es algo que desconozco y en todo Es que caso, se vota, ¿eh? Se vota. O sea, se somete a votación. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, es en la UPAC se realiza una vez cada tanto tiempo cuando procede y entonces se vota. Cada vez más se aceptan o tienen más posibilidades de salir un nombre más transversal que el nombre propio, el personalismo del personaje. Por esto ahora es muy poco probable que alguien ponga el nombre de alguien. Lo que pasa que nos podríamos encontrar que alguien proponga un Freddie Mercurio y voten que sí, ¿no? Que es que nos podemos encontrar con estas cosas. Entonces, cuando el nombre es un nombre mucho más transversal, tienes más números de que te lo acepten, porque como no salga ya no lo puedes volver a proponer nunca más. Esto, hasta ahí es donde yo sé, pero bueno. muy bien. Y la otra pregunta, que en todo caso la contestas si quieres al final, es si en todo este empeño de mucha gente de que la ciencia llegue a las niñas y que ¿no? el florecimiento de las vocaciones femeninas y tal, si estamos delante de algún brote verde que se dice a veces, o el trabajo aún es arduo y nos queda muchísimo para poder visualizarlo. Bueno, pues a ver, hemos mejorado un poco, ¿eh? O sea, hemos mejorado un poco. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando yo estudiaba, la opción de carreras era 10 y entonces, pues bueno, pues te distribuyes más o menos. Ahora tenemos una diversidad tan grande de formaciones que nos ha hecho perder un poquito esta visión de conjunto. Pero sí que es verdad que ahora las niñas pueden escoger libremente lo que quieren, pero el problema es que si no escogen vocaciones STEM no es porque se lo prohíban o no se lo permitan o no las animen, sino porque muchas veces no se reconocen. El hecho de que en los libros sigan viendo nombres de varón les puede hacer pensar en algún momento esto no es para mí, que lo perciban como ajeno. Por eso insisto tanto en poner los nombres desde los primeros días, que desde que son pequeños y pequeñas vean que ha habido desde tiempos ancestrales, desde María la judía y antes desde Metrodora, que hemos tenido mujeres en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Pero bueno, pero aún nos queda por hacer, ¿eh? Pero bueno, Bien, creo que tenemos a Óscar López, no sé si el nombre es Óscar, ¿no? No, Uriol, Uriol. Uriol, Oriol. Uriol. No, bueno, en realidad no tenía ninguna pregunta, simplemente he querido aparecer y, bueno, agradecerte la exposición, me ha gustado mucho y la he encontrado muy interesante y muy bien trabajada. No tengo ninguna pregunta en concreto, la verdad, simplemente he disfrutado mucho bueno, y sí, realmente es una lástima. Bueno, sí, como al final se manipula ese trabajo, ¿no? Que mucha gente hace en la sombra y que al final, en este caso, más enfocado al tema de mujeres, pero que sí que a veces pues hay personas que no respetan la autoría y bueno, está bien que se reivindique. Muchas gracias. Ricardo se ha ido, pero nos ha dejado también un mensaje de agradecimiento Sí, que le he contestado, que muchas gracias. Y de todas maneras tenéis mi contacto, que si ahora mismo pues ya tenéis ya la prisa de las horas y tal, y en otro momento me queréis escribir un correo diciendo pues estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, por favor, sed libres de hacerlo. Faltaría más. bien, y una nueva pregunta, a ver si, ¿qué es el descubrimiento de nuevos elementos en estos momentos? Quiero decir, qué perspectivas tiene? ¿Son elementos efímeros que a veces prácticamente no son ni identificables? ¿Hay alguna parte de la química
se dedique a eso, yo me imagino que no. A ver, yo me imagino que los elementos que tenemos que nos rodean ya están descubiertos. O sea, de hecho, los elementos que ahora se descubren son elementos que difícilmente los vamos a tocar. Son elementos que prácticamente se han sintetizado en un laboratorio, ¿vale? Se han hecho choques de átomos y tal hasta conseguir, más que un elemento como tal, conseguir un núcleo atómico que tenga un número de neutrones, un número de protones, y si vive más de tantos segundos ya está, le bautizamos y le ponemos nombre. Si no vive suficiente tiempo, no vale. Pero los elementos que vamos a poder encontrarnos en nuestro día a día, yo creo que ya los hemos identificado todos. De hecho, llevamos ya varias décadas en las que no se ha descubierto ningún elemento que esté presente en cantidades significativas, ¿vale? Incluso se han analizado asteroides y no se han identificado números atómicos tan diferentes a los que tenemos en la Tierra en estos momentos, hasta donde yo sé. No soy experta en este tema, ¿eh? Pero también es verdad que todos los elementos de estos 120, eh, una persona normal, y digo normal, alguien que no se dedique a la investigación dura y pura en química, es posible que pueda llegar a tener contacto con 50 elementos en toda su vida y tan tranquilo. Y alguien que se dedique a lo mejor consigue tener contacto con 75 y ya, ¿eh? O sea, habrá elementos que en la vida. Chelo ha dicho que quería Sí, hacer Chelo, un exacto. comentario, por favor. Por favor. Hola. No, bueno, es un artículo que leí que me llamó mucho la atención. No recuerdo si era un artículo o un informe en el que hablaba de actuaciones que se han hecho en Europa para mejorar en los centros educativos que, que las chicas empiecen a estudiar en ciencias. Y que, bueno, que a la larga todo aquello había resultado casi que al contrario. Lo malo es que no recuerdo ahora el informe que era. Había resultado al contrario porque no había servido para nada e incluso en algunos casos habían disminuido el nombre de mujeres pese al dinero que se había gastado en aquello. Y lo que venían a decir al final un poco era que tal vez la línea no deba ir por ahí, sino que fuera más social y que fuera la sociedad la que influyera hacia que sean los chicos los que cojan otros trabajos también, o sea, que la propaganda se haga hacia los chicos. Estoy de acuerdo Y contigo. bueno, en esa línea he ido yo cuando he trabajado en el instituto, ahora ya estoy jubilada, pero en esa línea era, porque en el instituto era brutal, todos los años. Las chicas, yo casi tenía solo chicas en química y mi compañero tenía chicos en física, en segundo de bachiller. Y además yo estaba con las chicas y él estaba con los chicos. Era curioso, pero es social, es la salud, los cuidados. Mira, tienes toda la razón, tienes toda la razón. El problema es que todas estas campañas se han hecho cuando las chicas ya han escogido. O sea, hay estudios que te dicen que empiezan a aparecer las vías de género cuando las niñas son muy pequeñas. Entonces, si las campañas las hacemos cuando ya están ahora en lo que es la ESO o en bachillerato, ya las niñas ya han escogido. Y no hay nada que haga cambiar de opinión a una niña. Una chica que decide voy a hacer esto es inamovible. Y como decida, voy a hacer esto, y si tú has estado en secundaria, sabes de lo que hablo. Son súper constantes. Mira, yo doy clases en una escuela de ingeniería y en el primer curso tengo en promedio un 31%, pero el día de la graduación tengo mitad y mitad. Eso quiere decir que por el camino yo he perdido chicos. Porque los chicos vienen a hacer ingeniería por moda, porque vienen en grupo, porque vienen toda la trupe, vamos desde el instituto, vamos a hacer ingeniería, brr, y llegan, ya soy ingeniero, perdona, campeón, que estás en primero, que tienes que pasar la fase selectiva. Pero como una chica llegue a primero de ingeniería, no la sacas de ahí ni con agua caliente, porque ha tenido que vencer que le pregunte su tía, su abuela, su vecina, sus amigas o incluso algún churri que le haya dicho, ingeniería, ¿quieres decir? ¿Vale? Entonces se han ido reafirmando día tras día y cuando llegan, dicen, de aquí no me mueve nadie. Y es más, si llega el momento de tener que repetir un curso, las chicas repiten, no les pasa nada. Los chicos antes se van a AD antes de repetir un curso de ingeniería, donde vamos, pero bueno, ante muerto que sencillo. Entonces los chicos no quieren repetir, no quieren tener esa resistencia al fracaso, la trabajan de manera muy distinta, que repetir un curso solo quiere decir que no te has dedicado lo suficiente, nada más. Entonces,
son más constantes trabajando, trabajan más, no digo que sean más listas, sencillamente trabajan más y trabajan mejor. Y entonces llegan hasta el final. Y el día de la graduación te digo, tengo mitad y mitad, tengo mitad y mitad. O sea que cuando salen a la calle hay muchas chicas ahora mismo. Y los chicos tardan más, se han ido perdiendo por el camino. ¿Me explico? Pero el problema es que no empiezan ingeniería si no han hecho un bachillerato tecnológico. Y no han hecho un bachillerato tecnológico si en la ESO no las has animado a ello o no han visto un entorno pro. Y no tienen este entorno si previamente no se han hecho desde primaria una dedicación a la tecnología. Tenemos ahora mismo que los maestros y las maestras de primaria, que son los primeros modelos y referentes que tienen nuestros jovencitos, vienen de un perfil que han hecho un bachillerato humanístico, un bachillerato social, en el mejor de los casos han hecho un bachillerato de ciencias. ¿Cuántos maestros de primaria han hecho un bachillerato tecnológico? Cero, cero. Si tú no transmites pasión en lo que haces, difícilmente vas a generar vocaciones. Entonces, las chicas son diferentes a los chicos en el sentido de que tienen que ver claro, son muy pragmáticas. Entonces, tú no las convences con un billete dorado de estos de Willy Wonka diciendo, no, ven a hacer ingeniería y ganarás mucho dinero. Esto a las chicas les importa un pepino. Las chicas quieren ser útiles. Y como desde el ámbito de ciencias aplicadas y ciencias de la salud lo ven claro, que si se dedican a esto, cuál va a ser su futuro, por eso van allí. Pero luego nos encontramos que muchas de las chicas que han hecho pues, unos estudios de ciencias básicas acaban dedicándose a la ingeniería. Incluso te voy a decir que en estos momentos, en el ámbito TIC, como diseñadoras de motores de búsqueda, son filólogas. Son filólogas. Sí, porque diseñar un motor de búsqueda es diseñar el algoritmo que cuando tú pones en Google, pues yo qué sé, Michael Jackson mal escrito, te sale en azul debajo. Quizá querías decir Michael Jackson y te sale bien. Alguien ha hecho un algoritmo combinando todas las mezclas, todas las posibilidades de fonemas que vocalizados suenen parecido a Michael Jackson. Esta capacidad de imaginarse todo esto la hacen mujeres, de base filólogas. Te animo a que busques alguno de los TED Talks o los vídeos que tienen Cristina Aranda, una filóloga, pero diseñadora de motores de búsqueda y la que me explicó a mí mm, cómo el lenguaje nos aparta o nos acerca, o cómo se puede utilizar el lenguaje para desanimar a una persona. Bueno, y es filóloga ella, y en cambio está trabajando en motores de TIC. Y bueno, Ana Navarro Schlegel es filóloga y en estos momentos es una de las mujeres más influyentes en tecnología. O Meritxell Bautista, que fue la fundadora del canal de televisión FibraCat, Mujer y Tecnología, y ella es abogada. O sea, que esta es la información que tengo. Total, que el rollo que te estoy soltando, Chelo, que No, no, está muy bien. si tuviéramos que las personas, no quiero decir las maestras, maestras y maestros que dan clase desde infantil, tuvieran formación en tecnología, la darían, hablarían de la tecnología con tanta naturalidad y con tanta normalidad que ya no haría falta que hiciéramos esto. Porque entonces ahí sí que me creería que los chicos y las chicas escogerían en igualdad. Pero si tienen modelos en que las profes que han tenido, sus modelos, sus referentes, las adoran y no tienen formación tecnológica, ni vocación, ni pasión, y les preguntas por la tecnología y es como si les acercaras un hierro candente, pues entonces esto, sin querer, es lo que acabas traspasando. Entonces, yo hice un estudio en su momento de cuál era el perfil de las chicas que estudiaban ingeniería y un porcentaje muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, eran chicas que tenían en su entorno inmediato a alguien que ya se había dedicado. Entonces tenían la proximidad de ese modelo y ya tenían claro que me puedo dedicar y no me va a pasar nada. O tenía hijas mayores o tenía hijas únicas porque tienen un carácter más fuerte, pero no tenía hijas pequeñas. Entonces yo me he dedicado a hacer estos estudios, ya ves tú, ya ves tú. Pero bueno, entonces el problema de los programas es que se han diseñado mal. Tú haces un programa para que las niñas que están en bachillerato se vayan a hacer ingeniería. Si están en un bachillerato social, de ahí ya no las cambias.
ya has hecho tarde. Y si estás en la ESO, más allá de primero de la ESO, haces tarde. Hay que ir a primaria, a quinto de primaria. En sexto ya las niñas ya tienen claro lo que quieren hacer. Los niños no, pero las niñas sí. Tienen la cabeza amueblada porque maduran antes, de manera diferente. No digo que sean mejores, son distintas. Y tenemos que ir a cuarto, a tercero, a quinto de primaria. Yo lo que pasa es que por debajo de quinto de primaria no tengo discurso, porque yo no tengo pedagogía, pero, pero tendríamos que hacer una campaña como esta, la haríamos ahora y en 20 años, eso sí, necesitaríamos 20 años para ver los resultados. Y nadie, ningún gobierno quiere hacer una inversión a largo plazo. Todos quieren hacer inversiones a corto plazo. La de veces que he estado yo en una empresa tecnológica que me dice, Nuria, ¿cómo puedo hacer para tener esto lleno de mujeres? Y les digo, hay que ir a cuarto de primaria y en 10 años tendrás, dice, no, 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 quiero algo a 4. A 4 años no vamos a ningún lado, porque es lo que, el ciclo de un gobierno, el ciclo de un consejo asesor de una empresa. Entonces, las opciones cortoplacistas nos llevan a lo que hemos tenido, el fracaso de todas estas campañas. Fin. Ah, Gracias. gracias, gracias Una, Nuria por... una cosa más, simplemente darte las gracias porque ha sido una conferencia muy bonita. Muchísimas gracias, de Muchísimas verdad. gracias. Muy Muchas bonita, gracias, muy amena Chelo. y muy bien organizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por compartir estas reflexiones que seguro que bueno, ojalá en algún momento se pudieran poner en práctica y hay alguien pues que eso, ¿no? Decidido a tirarlo hacia adelante.